Estamos ahí tratando de despertar. Vamos a trabajar con el tema de las transparencias. No es complicado el tema de las transparencias. Vamos a limpiar las capas. Sí. Si trabajamos con las transparencias, vamos a trabajar a través del panel de transparencias. Entonces, nosotros podemos asignar de una manera similar a lo que es la apariencia el tema de las transparencias, pero tiene su propio panel. Por ejemplo, tenemos lo que es la transparencia en objeto, la transparencia en grupo, la transparencia en capa. No se olviden que al igual que la apariencia tiene apariencia en trazo, apariencia en subcapa y apariencia en capa. Entonces, la transparencia podemos tener en objeto, grupo y capa. Entonces, son tres formas de aplicar la transparencia. Entonces, recuerden, tenemos transparencia en objeto, transparencia en grupo y transparencia en capa. Si hablamos de la transparencia en objeto, es simple. Cuando nosotros seleccionamos un objeto o cualquier forma que nosotros vayamos a insertar o cualquier ilustración, en el panel de transparencias nosotros podemos cambiar su opacidad, ¿verdad? Podemos cambiar su opacidad, que seguramente también se refleja en el panel de apariencia. Aquí está. Observan. Estamos trabajando ahora en el panel de transparencia. Yo podría colocar o apilar los objetos en el panel de transparencia y en este panel yo selecciono una opacidad para este objeto. Entonces, el primer objeto obtiene una opacidad del 70%. El segundo objeto también tiene una opacidad del 70%, incluso puedo ir bajando la opacidad al 60% y el último puedo ir bajando la opacidad al 50%. Entonces, cuando trabajamos con la transparencia y la opacidad en objeto, esta opacidad es únicamente para el objeto, ¿verdad? Entonces, esta puede manejarse de manera independiente, la opacidad con relación a este objeto que se maneja de forma independiente, y con relación al tercer objeto que se maneja de manera independiente. O sea, son opacidades o transparencia independientes. La primera tiene 70, 60 y 50. Entonces, estamos hablando de transparencia o lo que es la opacidad en objeto. Entonces, un objeto es transparente en forma individual y tiene su parámetro individual de opacidad. Ahora, si seguimos avanzando y hablamos de la transparencia en grupo. Entonces, cuando estamos hablando de transparencia en grupo, tenemos que tener un grupo de objetos. En este caso, por ejemplo, tenemos los mismos tres objetos, pero no tengo la intención de darle una apariencia o una opacidad a cada objeto de forma individual, sino quiero trabajar en una opacidad en grupo de objetos. Entonces, lo primero que debo hacer es seleccionar el grupo, presionar comando G, o sea, tengo que agrupar el grupo. Y fíjense que el grupo de cobertura está marcado ahora. Entonces va a trabajar como un grupo de cobertura, como si fuera un solo objeto. Y puedo bajar la transparencia o la opacidad al 60%. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a manejar como un grupo de cobertura. Este grupo de objetos ahora es un grupo de cobertura que tiene una opacidad del 60%. A diferencia del primero, se puede trabajar o se puede manipular de que cada uno tenga una transparencia diferente o un porcentaje de opacidad diferente. En el segundo, tengo que agrupar, y al agrupar se está habilitando el grupo de cobertura. Entonces, el grupo de cobertura, ¿qué va a hacer? Que los tres objetos, en este caso son tres, tengan una transparencia uniforme, o sea, los tres tienen un porcentaje de opacidad igual, en este caso 60. En el primero, el porcentaje de opacidad era variable. Uno tenía 50, el otro tenía 60 y el otro tenía 70. Este es opacidad en objeto, transparencia en objeto, y este es opacidad en grupo, que es el llamado también grupo de cobertura, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos. Por ahora, transparencia, opacidad en grupo y transparencia en objeto. La tercera se refiere a la transparencia opacidad en capa. Ya saben, cuando estamos hablando de aplicar lo que es la apariencia, y en este caso lo que es la transparencia en capa, debemos hacer un clic en el selector de apariencia acá.
Entonces, cuando nosotros trabajamos en el selector de apariencia y seleccionamos el selector de apariencia, que es muy importante, cuando hacemos un clic en el selector de apariencia, vamos a verificar que todos los datos o todos los parámetros de transparencia que le demos a la capa va a aplicar a todo el contenido. Es el mismo concepto que se trabaja en lo que hemos hecho en la apariencia en la capa de plegado, la última clase. En este caso, por ejemplo, yo puedo subir y bajar, pero va a aplicar a todo el contenido, no solamente al grupo, sino a todo el contenido de la capa va a aplicar esta opacidad. La única diferencia es que el selector de apariencia está marcado. ¿Notan? El selector de apariencia está marcado. Ahora, fíjense, el selector de apariencia está marcado en los trazos, en los primeros objetos, porque hemos aplicado a los objetos. En este caso, está marcado el selector de apariencia de la capa entera. Quiere decir que toda la capa va a tener la apariencia que ustedes deseen. En este caso, va a tener una transparencia, puede ser de 30%. Entonces, toda la capa va a tener esa transparencia. Entonces, repito, tenemos tres tipos. El primer tipo es transparencia en objeto. O sea, cada objeto puede tener su propio porcentaje. El primero 50, el segundo 60, el tercero 70. Están apilados. Están en una misma capa, que es importante. Están en una misma capa y están apilados. El segundo es transparencia o opacidad en grupo, donde necesitamos agrupar una cantidad X de objetos. Y al agrupar esos objetos, aplicamos la opacidad. Y fíjense de que el grupo de cobertura se marca. El grupo de cobertura está marcado. En el primero no tenemos el grupo de cobertura marcado. En el segundo sí tenemos un grupo de cobertura marcado. Entonces, todo el grupo va a aplicar una misma opacidad. A diferencia del primero, que de forma individual tenemos una opacidad diferente, un porcentaje de opacidad diferente. El tercero es transparencia o opacidad en capa, donde nosotros en el selector de apariencia, al seleccionar el selector de apariencia y aplicar un porcentaje de opacidad, va a aplicar a todo el contenido de la capa. Repito, es el mismo ejemplo del plegado que hicimos en la anterior clase, el ejercicio de plegado, donde aplicábamos un color de trazo, un color de relleno y un tipo de línea a toda la capa. En este caso estaríamos aplicando transparencia a toda la capa con el selector de apariencia, ¿verdad? ¿Observan? Entonces tenemos tres. Llamémosle transparencia o opacidad en capa, opacidad en grupo y opacidad en objeto. ¿Se entiende esta parte? Chicos, ¿han entendido? Ya. Entonces me parece excelente que hayan entendido. En este momento voy a crear la práctica de la semana 5, llamémosle. Deme un segundito. Vamos a crear la práctica de la semana 5. Voy a cambiar el nombre. Semana 5. Vamos a crear la actividad de clase, ¿no? Ya, tenemos semana 5. Clase de actividad 1. Y la actividad 1 es transparencia, describir transparencias. Eso corresponde al tema 5 y tiene un valor en puntos. Se entrega hasta hoy. Es las 7:20 hasta las 7:30. 7:45 pondremos. Vamos a escuchar la clase, por favor vayan haciendo el resumen. Segunda semana, crear tarea. Listo, ya tenemos la primera tarea. ¿Se entiende la primera tarea? No, el panel de transparencia no solamente va a manejar la opacidad. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es describir el tema de la opacidad, cómo se maneja. Y dijimos que tenemos tres, ¿no? Tenemos tres. El primero es opacidad, objeto o trazo.
El segundo es opacidad en grupo. Y el tercero es opacidad en capa. Entonces describan cómo funciona el primero, cómo funciona el segundo, cómo funciona el tercero a colores, ¿verdad? Es la actividad 1 que tienen que cargar hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Eso se carga hoy, sobre marcha, para que despierten. Eso vamos a, con Pablo vas a revisar enseguida. Pablo nos va a colaborar en eso. A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema de opacidad, panel de transparencia? Porque no se olviden que la práctica que hicimos la anterior semana, donde todos, absolutamente todos, el 99.9, desde punto 2, 3 personas, han tenido solo lo que es aplicar la apariencia en capa. Ahora, estamos aplicando transparencia, en este caso estamos aplicando opacidad en capa. Y repito, en la anterior clase, todos han cometido el error en trabajar en la panel de apariencia en capa, o sea, en el selector de apariencia y aplicar apariencia en capa han tenido todos el error. Ahora estamos trabajando con el panel de transparencia en capa también. Entonces pregunten, si tienen alguna duda, pregunten por favor. ¿Hay alguna duda? Aquí dice Pamela Zapata, usted da una explicación. Pamela Iris Regales, ¿hay algún símbolo o marca de diferencia en transparencia en grupo? Lo que hemos hecho en transparencia en grupo es seleccionar un grupo. Son 3 polígonos, 3 formas, puede ser. 3 formas, la tienes que agrupar. Y al agrupar, o sea, comando G, ¿verdad? Agrupas, te vas al panel de transparencia y va a estar marcado el panel de transparencia como grupo de cobertura. Entonces, al manipular el porcentaje de opacidad, los 3 objetos que has seleccionado van a cambiar a la vez. A diferencia del primero, que cambia de forma individual. Adelante, Nelly. Buen día, Arqui. Yo quería preguntar, perdón, ¿cómo verificas, ¿no? Esto de la apariencia en capa? Ya. ¿Les muestro? Por favor. Ya. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la apariencia, o vamos a manipular la opacidad desde el panel de transparencia para la capa. ¿Ya? Si tú te fijas, el primer ejemplo es para la opacidad en objeto. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando en objeto, cada objeto tiene su propio porcentaje de opacidad, o sea, podría tener su propio porcentaje de opacidad. Entonces, el primero tiene un porcentaje de opacidad de 70, el segundo 60, el tercero 50. Eso depende de ti, de lo que estés haciendo. Pero es libre en el sentido de que cada uno tiene su propio porcentaje de opacidad, ¿verdad? Entonces, este se llama opacidad o transparencia en objetos. Llamaremos opacidad porque es panel transparencia. El segundo, cuando estamos hablando de opacidad en grupo, tienes que tener una cantidad de objetos, puede ser 3, 4, 5, simplemente para ejemplificar. Y este grupo, o esta cantidad de objetos tienes que agrupar. ¿Cómo se agrupa? Con comando G o control G. Y puedes cambiar la opacidad, pero va a cambiar la opacidad al grupo. Se está cambiando la opacidad al grupo. ¿Ves? A todo el grupo trabaja o aplica una misma opacidad, 70% a todo el grupo. A diferencia del primero, que es un porcentaje de opacidad diferenciado para cada objeto. ¿Y qué diferencia el primero del segundo? De que cuando seleccionas el segundo, está marcado el grupo de cobertura dentro del panel de transparencia. Automáticamente se marca. No necesitas marcar tú, ya está marcado automáticamente el grupo de cobertura, porque está aplicando una opacidad a un grupo. El tercero, que es la opacidad en capa. Aquí le ponemos opacidad para no ir confundiendo, porque el panel se llama transparencia. Opacidad en grupo, opacidad en objetos. Entonces, el tercero, ¿cómo lo diferenciamos? Porque cuando hagas clic acá, cuando hagas clic en el selector de apariencia, aquí aparece la opacidad. ¿Verdad? Cuando hagas clic en el selector de apariencia, aparece la opacidad. ¿Verdad?
Entonces, voy a... Fíjate, yo he quitado en este momento la apariencia. Yo no debería hacer esto, ¿no? Bajar y volver aquí y volver a bajar. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y es el error que todo el mundo ha cometido en la clase. Han aplicado doble trazo en anterior clase. Y en este momento estoy aplicando doble porcentaje de opacidad. O sea, la primera opacidad más la segunda opacidad tengo un resultado desconocido. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es verificar, por ejemplo, verificar que este no tenga nada de opacidad, este tampoco no tenga nada de opacidad, este tampoco tenga nada de opacidad, y que la opacidad sea asignada desde la capa. Entonces yo a la capa voy a ir al selector de apariencia de la capa y voy a decirle que tenga la opacidad del 50, 40, 30. Entonces la opacidad desde la capa o desde el selector de apariencia tiene que venir en este círculo que está a la derecha. Aquí está el selector o identificador de apariencia, es círculo. Cuando es gris quiere decir que esta apariencia es a la capa. ¿Observan? Por supuesto que también pueden verificar que tenemos apariencia aplicada a los trazos, ¿verdad? No hay problema, pero cuando tenemos en la capa, aquí nos muestra el selector de apariencia de color gris. Entonces hago un clic, fíjense, y aquí me muestra los parámetros de esa apariencia. Y esta apariencia es aplicada a los objetos. Ahora, por ejemplo, les puedo quitar esta apariencia. Si yo cometo el error y le digo, voy a bajar a 20%, este también a 20%, estoy aplicando en capa a 20%, es igual a 20%, y vengo y de nuevo aplico apariencia en capa o el selector de apariencia en capa y vuelvo a bajar, fíjense, o sea, está aplicando dos veces. Primero la capa está aplicando opacidad y segundo, cada objeto ya tenía opacidad, entonces tiene doble opacidad. Entonces, eso es un error. Lo que tenemos que hacer es, repito, esto voy a eliminar la apariencia, que cada objeto esté en sus parámetros normales, en su apariencia básica, digamos, o puede ser una apariencia con motivo o color personalizado, no hay ningún problema, pero en este caso la transparencia vamos a dar a la capa, o la opacidad vamos a dar a la capa, seleccionando el selector de apariencia y bajando el porcentaje de opacidad. Así funciona. ¿Ha entendido? ¿Han entendido, chicos? Aquí, perdón, chicos, por favor, recomendarles que siempre tienen que poner el nombre suyo en el archivo, ¿ya? Creo que estén mandando imagen, no sé cuántos, ¿ya? O numeritos, ¿ya? Y primero su apellido, porfa, porque realmente es muy complicado buscarlos. Sí, o sea, les voy a mostrar eso porque nos complican. A ver, directamente, los que no pongan nombres es como sin presentación. Fíjense, tenemos una tarea que dice 2021-06-22. ¿De quién es? ¿A quién le ponemos la nota? ¿Quién es Fernández Yasmín? ¿Yasmín está en línea? Fernández Yasmín. Un día archivo. Yasmín, no has puesto nombre a tu archivo de la semana 3. No, No sé, o sea, aquí dice 2021-06-22-08-21-09 JPG. No sé de quién es ese archivo, ¿verdad? O sea, si su archivo no tiene nombre, directamente no podemos revisarlo, ¿ya? Entonces, y aquí hay otro problema. Dice actividad de la semana 3 de Inaga Ortiz, Laura Verónica. Tienen que enviar directamente con su apellido, que diga de Inaga Ortiz Laura. Es todo. Pero aquí hay otro, dice Alejandra Noel Ascazums. Tienen que enviar siempre por el apellido. Ascazums Arce Alejandra Noel. Hay varios que están bien, varios. Ahora, aquí hay otro. Escáneres. No sé de quién es. Vela Kevin. ¿Está en línea, Kevin?
Kevin. No está, ¿no, Kevin? Ya, entonces se le ha hecho notar a Kevin, pero no vino a clase. Entonces, de los demás está bien, ¿no? No hay ningún problema. Aquí dice Sandoval Cáceres, ha puesto un nombre largo, pero está con su apellido inicio. No hay ningún problema. Creo que esos son todos, no son muchos tampoco, ¿no? Terceros. Aquí Pilco. Pilco Mayra no tiene que colocar semana 3, tiene que colocar su apellido. Siempre el apellido por delante, ¿no? Y por supuesto, dentro del archivo tiene que estar su nombre. Aquí está Antonio Añasgo Hems, excelente, ¿no? Dentro del archivo debe estar su nombre. Entonces, eso es importante para el archivo que están preparando hoy día. Si no tiene nombre, directamente, Pamela, omites. No podemos inventar nosotros un nombre cuando no viene con nombre. ¿Se entiende? Sí, Arqui. Perfecto. Por ejemplo, de la semana 4 que enviaron, no tienen nota, no revisé directamente, así no revisé los que tenían numeritos o no tenían el nombre. Claro. Y eso en el primer parcial ya hicimos, ¿te acuerdas? Sí. A varios ya les hicimos cambiar sus archivos, verifiquen. Bueno, si no verifican, no podemos hacer mucho, ¿no? Seguiremos. A ver, iremos viendo cuántos se han subido la práctica. 2 personas se han subido la práctica, me parece excelente. Seguiremos viendo. Vamos a ir avanzando con esto. Ahora, también tenemos los modos de fusión. Compartir pantalla. Tienes que ir verificando quiénes van a abandonar la sesión, Pamela. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos trabajar con los modos de fusión desde el panel de transparencia. Tenemos los modos de fusión desde el panel de transparencia. Esto, al hacer la guía, voy a ampliar mucho más lo que estoy explicando. Simplemente quiero que se ubiquen, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos el modo de fusión normal, donde tenemos 2 colores, ¿no? Lo llamaremos F y B. Entonces, nosotros tenemos el color de fusión y el color base. Entonces, llamémosle a partir de ahora F a fusión y B a base, ¿no? El color base es el que está en la parte inferior y el fusión es el que va a estar en la parte superior. Entonces, cuando es normal, no existe ningún tipo de interacción entre ambos, ¿no? De forma directa, no sé que sea el tema de la opacidad, como está el primer ejemplo. ¿Ven? Entonces, la interacción no se da de forma directa si no tenemos un modo de fusión. En este caso, podemos trabajar con el modo de fusión oscurecer. Son varios métodos de fusión. Entonces, si trabajamos con el modo de fusión oscurecer, ¿qué es lo que pasa? Entre F y B, que es fusión y base, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seleccionar el valor más oscuro. O sea, el resultado entre F y B va a ser el valor más oscuro. Aquí les doy un pequeño ejemplito. Cuando sobreponemos F sobre B, aquí está el verde sobre el cian, el color resultante es el color más oscuro, el valor más oscuro entre F y B. Observa, por eso dice oscurecer. En su oscurecer, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar como resultado el valor más oscuro entre el color de fusión y el color base. Tomen en cuenta esto. Oscurecer da el valor más oscuro entre fusión y base. Fusión y base. ¿Verdad? Luego, tenemos el modo aclarar. Aquí está aclarar, que está dentro también de la lista. Tenemos aclarar, tenemos el color de fusión, tenemos el color base, pero en este caso el resultado nos va a seleccionar el modo más claro entre F y B. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Nos vamos al color más claro. Si se fija en las líneas segmentadas, acá, yo tengo el color de fusión es verde, el color base es cian, pero el color resultante es más claro que el color base. Entonces, entre el color de fusión y el color base, el resultado es un color más claro. Entonces, aclarar, como el mismo nombre nos muestra de los modos de fusión, aclara el color, ¿no? Tercero, multiplicar. Multiplicar.
En el mismo ejemplo, tenemos un color de fusión, tenemos un color base. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar FB, o sea, multiplica F por B. Es interesante esto porque esto, voy a hacer el ejemplo con RGB, los valores de luminancia. Por ejemplo, en multiplicar, ¿qué es lo que hace? El color resultante es multiplica el valor de fusión por el valor de la base y divide entre 255. Ya saben de dónde sale 255, ¿no? El número mágico que hemos visto desde el principio de año. Y inmediatamente nos da el color resultante. O sea, es matemática. Todo lo que es manejo de computación es manejo de números. Entonces, eso se expone en una ecuación. Todos estos modos de fusión corresponden a una ecuación matemática. Entonces, eso lo voy a hacer de forma muy sutil, se los voy a mostrar en la guía, para que ustedes se ubiquen de dónde salen estos, o sea, de dónde sale el resultado, porque el resultado no es arbitrario, digamos, de ningún modo de fusión. Entonces, al multiplicar es bien sencillito, el resultado es más oscuro. ¿Por qué? Porque va a multiplicar el color de fusión por el color de base. Y el resultado es un color más oscuro, como ven acá, ¿no? Este es el resultado. Trama. Entonces, ¿qué es lo que va a ser trama? Tenemos el mismo color de fusión, el mismo color de base. El resultado es un color más claro, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está multiplicando los valores inversos de fusión y base. O sea, los colores inversos de fusión por el color inverso de base, multiplicados nos da un color más claro. Esa es la trama, ¿no? Ese es el resultado de la trama. Aquí podemos ver, aquí nosotros tenemos el color de fusión y aquí tenemos los colores base, con un modo de fusión de tipo trama. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aclarar, ¿no? O sea, los colores resultantes son más claros. Subexponer. Subexponer directamente nos oscurece la base. ¿No? Subexponer nos va a oscurecer el color base. Sobreexponer nos va a hacer brillar el color base. ¿No? Observa. Entonces tenemos el subexponer y el sobreexponer. Continuando, aquí tenemos unos tres. Tenemos el modo de fusión superponer, que eso depende del color base, ¿no? Entonces tenemos el primero, que es tipo multiplicación, que está dentro de superponer, ¿no? Cuando tenemos el color de fusión y tenemos el color base, nos va a oscurecer. Pero cuando tenemos el color de fusión y el color base, pero tenemos un color base más oscuro, va a aclarar. Entonces, este es el modo de fusión superponer. Luego tenemos el modo de fusión luz suave. En luz suave tenemos el color de fusión, el color base, aquí está. Cuando el color de fusión, aquí está el ejemplo, cuando el color de fusión tiene menos del 50% en gris, va a aclarar. Pero cuando el color de fusión es mayor al 50% de gris, va a oscurecer. ¿Ve? Aclara y oscurece. Esa es la luz suave. Luego tenemos luz fuerte, que tiene el mismo concepto, ¿no? Tenemos fusión, tenemos base, color de fusión, color de base. Cuando la fusión es menos del 50%, nos va a mostrar tipo trama, o sea, va a aclarar. Y cuando la fusión es más del 50%, nos va a multiplicar. Y si hablamos de RGB, la multiplicación es de fusión por base dividido entre 255, es el color resultante, porque RGB nos muestra números, ¿no? Entonces, también nos va a mostrar en números, un valor numérico, el resultado, ¿no? Luego, a mi parecer son los más interesantes. Tenemos tono donde el color de fusión va a aportar el tono. Ya, tenemos tono, saturación y brillo, ¿no? Eso ya de memoria desde primero. Tono, saturación y brillo. Por ejemplo, el color de fusión tiene un tono de 71, un valor de 73 en tono. Entonces, en el resultado vas a respetar el 73. Porque fusión, el color de fusión está aportando el tono del color resultante.
¿Observa? Entonces, cuando estamos trabajando tono, es porque el color de fusión está aportando el valor del tono, el valor en RGB. Saturación. En saturación, cuando elegimos saturación, el color de fusión está aportando la saturación. O sea, el color que está en la parte superior está aportando saturación. Entonces, bueno, es un valor no igual, pero es el más cercano que encuentra, que calcula, ¿no? Entonces, fusión es el que aporta saturación. Y cuando estamos hablando de color, estamos hablando de tono y saturación a la vez. Entonces, el color de fusión está aportando tono y saturación en los valores más cercanos al resultado. Entonces, cuando estamos hablando de modo de fusión color, que aquí es el penúltimo modo de fusión color, quiere decir que el tono y la saturación vienen desde el color de fusión, desde el color que está en la parte superior, no del color base. Luminosidad, el color de fusión está aportando lo que es el brillo, ¿no? Es el último, que es luminosidad. Entonces, si hablamos de tono, saturación y brillo, el brillo es el brillo del color de fusión es el que está aportando al color final, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Es interesante saber para qué sirve y cómo funciona cada uno de los modos de fusión, ¿no? No, no se escucha. No se escucha, está mal el micrófono. De repente tu audífonos puedes insertar a la máquina o verificar, por favor, no se escuche. Preguntas de esta parte, por favor, les escucho. Una preguntita. Un poquito más fuerte. Ahora sí, adelante. Una pregunta. ¿Los modos de fusión se aplican desde la capa de apariencia Transparencia. o de transparencia? Sí, transparencia. Ya está bien. Ya, lo que yo les he mostrado no está en el mismo orden, pero están todos los que les he mostrado, es que los he organizado de tal manera que se puede entender, digamos. Pero desde la capa transparencia encuentras todos los modos de fusión que les he explicado, encuentras en la capa transparencia, que son los mismos de Photoshop. O sea, ustedes tienen que, ya conocen desde el año pasado, ¿verdad? Tienen que repasar un poquito, en los modos de fusión desde el año pasado ya deberían conocer, pero se repiten en Illustrator con ciertos cambios en la interfaz y demás, pero el concepto es el mismo, ¿no? Entonces tuviéramos que un poquito recordar los modos de fusión que lleva el año pasado. Yo les estoy explicando todos los modos de fusión que están en Illustrator y para ver cómo sirve. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a hacer la práctica, pero necesito que sepan estos modos de fusión. ¿Se entiende? Ya, entonces voy a colgar la actividad 2, modos de fusión, que también tienen que entregar en este momento, pero van a ser de 3. De tono, saturación y luminosidad. Expliquen lo que es tono, saturación y luminosidad. Luminosidad. Aquí es brillo. Se entrega hoy hasta las 8. Ya.
tenemos la primera actividad, ya han presentado 27 personas, somos casi 60, entonces les vamos a esperar hasta las 8:15 a todos para que entreguen esta segunda actividad, que es la explicación gráfica de lo que tiene que ser tono, saturación, ¿ya? Tono, saturación y emulsión. ¿Tienen alguna duda? Se presenta hoy, eso sí tiene que presentar hoy. Preguntas de esta parte. A ver, yo voy a ir preguntando. Wendy, ¿se ha entendido? Wendy, Paola, Carlos Choque, ¿han entendido? A ver, contesten, por favor. Sí, he entendido, arquitecta. ¿Estás haciendo tu práctica, Wendy? Sí, justamente eso. Ya, adelante, adelante. Carlos Choque, ¿has entendido? Arqui, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Buen día, Arqui. ¿Estás haciendo, Carlos? Sí, estoy haciendo, pero de tono, saturación y luminosidad más o menos que ahí más o menos que entendía. Ya, les voy a explicar eso muy rapidito, ¿te parece? Ya, Arqui, por favor, por favor. Ya, tono. O sea, en tono tenemos los modos de fusión, ¿no? ¿Ven? Aquí está tono. Entonces, no te olvides que F es el color de fusión y B es el color base. En este ejemplo que ves a la izquierda, el color de fusión es el que está encima y los colores base son los que están por debajo. En este pequeño ejemplo, el color de fusión es verde y el color base es cian. Entonces, cuando el verde está sobre el cian, pero tiene un modo de fusión tono, ¿qué es lo que va a hacer? El color de fusión va a aportar el tono. Entonces, este color, si verificas en ventana de color, aquí tenemos tono, saturación y brillo, ¿verdad? Entonces, tenemos un valor del tono, 73.3. Por supuesto, decimales no pasa nada y seguramente hasta 75 te pasa. Entonces, aquí nosotros, te fijas, si te observas, el color de fusión va a aportar el valor de T, de tono, que es 73. Entonces, el resultado va a adoptar este valor de 73. ¿Ves? Este es 72.22. Entonces, está muy cerca al 73. Entonces, cuando estamos trabajando en modo de fusión tono, el color de fusión va a aportar el valor de tono. El mismo concepto es en saturación. El color de fusión va a aportar el valor de la saturación. O sea, un valor cercano a su saturación. Muy cercano. Y lo mismo va a pasar. Lo mismo va a pasar con el brillo. Que el color de fusión va a aportar con un valor cercano a su brillo. ¿Se entiende? Ahora sí, Arqui. Sí, Ahora sí. entonces, los modos de fusión son varios. Y en la guía le voy a poner las ecuaciones matemáticas. Es muy interesante, muy interesante, porque todo tiene una razón, todo tiene un porqué. No podemos quedarnos nosotros, bueno, aquí está, claro, oscurece, pero ¿en qué porcentaje? ¿Cómo funciona eso, verdad? Entonces, ese cómo funciona yo les voy a mostrar y para que ustedes sepan realmente de dónde viene la razón de las cosas, ¿no? ¿Se ha entendido la práctica? A ver, a una persona más va a seguir preguntando. Noelia Azedondo. ¿Se ha entendido, Noelia? ¿Está en línea, Noelia? Noelia, ¿está en línea? Buenos días. Noelia. Pero Noelia no está en línea, ¿no? Es que, perdón, te voy a verificar un poquito. Noelia, Pamela, tienes que anotar que no están en línea. Dejan el dispositivo y lo dejan, ¿no?
Eso hay que anotar. Pamela. Sí, Adelante, Ingrid. hay dos estudiantes, por si acaso, que me han dicho que están ahorita en línea, pero que están en la fila para la vacunación. Entonces, pero no me dijeron sus nombres, ahorita les voy a preguntar. Claro, claro, o sea, si es que les llamó pasar algo, tienes que avisarme, ¿no? Ahora, la presentación de la práctica también tienes que avisarme porque yo quiero cesar rápido esto. Son prácticas bien sencillitas y cuando extendemos demasiado nos complicamos, como lo hicimos la anterior semana, nos atrasa la revisión, ¿no? Ingrid, adelante, te escuchamos. Aquí, perdón, una consultita, me están preguntando por interno, ¿dónde está el nombre? Que se le subió con 2 minutos de retraso porque su internet está un poco inestable y no pudieron subir el archivo. No, no, que sigan subiendo, sigue abierto, todavía no lo he cesado. Que sigan cargando. Que Eh, sigan. Ya. Ingrid, te escuchamos. Yo aquí en la parte de color le entendí que es donde se aporta el tono y la saturación, no sé si estoy bien, cosa de que queda en los valores más cercanos, pero gráficamente no me ubico bien, digamos, cómo hacerlo. Es lo que me falta. Tienes que tener tienes un color, el color de fusión, que se le llama el color que está por encima, y el color base, que es el color que está en la parte inferior, digamos, ¿no? Tienes dos colores, Sí, ¿ya? Fusión y base. ya. Fusión tiene, por ejemplo, si estamos hablando de tono, en el modo de fusión tono, el color tiene tono, saturación y brillo, ¿verdad? Sí, Un determinado valor en tono, otro determinado valor en saturación y otro determinado valor en brillo. Entonces, el color que está por encima, en el modo de fusión tono, va a aportar el tono en el color resultante. Porque al colocar un modo de fusión, estás fusionando ambos colores. ¿No ven? Pero sí. bajo qué método estás fusionando. Y los tres métodos que les he pedido es tono, saturación, brillo. Entonces, el modo de fusión tono, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aportar el tono. Dame un segundito, están tocando la puerta. Un segundito. Ya. Perdón, un segundito. Gracias. ¿Tienes algo? No, pues eso es mi cuenta que creo, que no te afecta nada. Ya, van a disculpar. Mi hijo es bien desesperante, ¿no? Te toca la puerta hasta que le abra la puerta. Podría seguir tocando 10 minutos. Ten un poquito de paciencia, ¿no? Perdón, Ingrid, ¿en qué estábamos? Me está explicando que cada uno en la parte de fusión tiene tono, saturación y brillo. Te explicaré el tono, ¿ya? ¿No está? Entonces, por ejemplo, acá, tienes un color que se llama fusión, al que está por arriba, y tenemos otro color que se llama base, ¿verdad? Tanto fusión como base tienen su respectivo valor en tono, saturación y brillo. Aquí está, tono, saturación, brillo. ¿Notas? ¿Ves? Sí, aquí se ve. Entonces, fusión tiene un valor en tono. ¿Ves? ¿Cuánto es ese valor? 73. Muy bien. Entonces, cuando tú... haremos esto acá. Haremos esto. Cuando tú aplicas modo de fusión tono, aquí está. Tú estás aplicando, viene eso en normal, ¿no ve? Cuando un color no le afecta al otro. ¿Notas? No está afectando un color a otro. Sí, entonces. ¿Verdad? Si tú quieres que este color afecte a este bajo un método un método de fusión, digamos, o un modo de fusión, vamos a elegir el modo de fusión tono. Entonces, con este color, bajo el modo de fusión tono,
aquí está, bajo el modo de difusión tono, nos da un tercer color. ¿Notas? Sí. Este tercer color, este tercer color, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el resultado de este tercer color? Que el modo de difusión tono está aportando el valor de tono de 73 del color fusión. O sea, del color que está por arriba, Ya. su valor de tono es el mismo o es muy cercano. ¿Me entiendes? Quiere decir que el color resultante va a adquirir un tono similar al color que está por encima. Por eso es más cercano al verde. ¿Notas? Ujú. Ahora, Sí. en saturación es lo mismo, pero con la saturación. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante de que ustedes describan tanto lo que es tono, saturación y luminosidad. Y siempre el color de fusión es el que está aportando, en este caso el tono, está aportando el valor de saturación y está aportando el valor de luminosidad. Y el resultado es el color más cercano, ¿no? O el valor más cercano. Ahora sí. Sí, pero tono yo ya entendí. Lo que pasa es que no sé explicar la diferencia entre el color y lo del tono, pero en gráfico. Esa era mi duda. O sea, ¿qué colores vas a usar? Me dices, ¿no? No, en la parte de color, o sea, ahora me falta color porque tono y lo que me explicó ya lo entendí. Me Tono. aclaró unas cuantas dudas, pero ya lo hice. Uh-huh. Entonces aquí, por ejemplo, a ver, en saturación haremos, ¿ya? Ya. Si nosotros escogemos dos colores y hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a escoger lo que es saturación. Entonces, fíjate, seleccionas el color. Aquí, perdón. Ah, perdón, no No es. se me di cuenta. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ya sé. Bueno, entonces, lo que pasa es que tú tendrías que hacer los ejemplos en la máquina para ubicar los colores y después pintas. ¿Está bien? Porque eso te va a calcular. O sea, te va a ayudar a calcular. Por ejemplo, vamos a hacer la mezcla de saturación. Estoy seleccionando el color de fusión, que es el color que está arriba, y es el color base, ¿verdad? Entonces, cuando está en normal, el color superior, cuando está en normal, no existe ningún tipo de mezcla. Pero cuando el color está en saturación, ¿qué es lo que pasa? Este verde tiene un valor en saturación de 93, ¿no ven? Sí. Entonces, el color resultante, su saturación también va a ser muy cercana a la saturación del verde. ¿Me entiendes? Entonces, su saturación de este color es 100, que es muy cercano a la saturación del verde, que es 93. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hace el modo de fusión-saturación? Que el color de fusión que está por encima va a aportar al color resultante su saturación, o un valor muy cercano a su saturación. Y de la misma manera funciona la luminosidad. Ahora sí, ¿se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Adelante. ¿Alguien más? Ya. Seguiremos. Porque ya va a ser las 8:05. Entonces, ¿cuál es la práctica que tienen que hacer para este viernes? Lo mismo, agarramos nuestro troquel, agarramos nuestro motivo y vamos a trabajar con lo que es la transparencia y la máscara facial en los modos de fusión. Y ya no, el archivo con el símbolo, los símbolos no vamos a usar para esta práctica, omitamos los símbolos, ya los hemos usado, ya sabemos cómo practicar.
Pero lo que vamos a usar es máscara de opacidad y vamos a trabajar con los modos de fusión. El troquel debe estar completamente saneado. ¿Por qué? Porque para cuando entreguemos el troquel para la semana del examen o el día del examen, ya vamos a entrar con el troquel en realidad aumentada para el examen. Y usted se va a dar cuenta que es muy sencillito y bien fácil de aplicar lo que es el grosor del material o el espesor del material, trabajar los ángulos del plegado y que nos muestre en realidad aumentada nuestro troquel. O sea, aquí nosotros estamos viendo bidimensionalmente y dentro de Illustrator vamos a iniciar el trabajo en realidad aumentada. Entonces, es muy importante de que su troquel ya esté acabado, ¿no? Por favor. En base al troquel ya bien concluido, lo que vamos a hacer es vamos a ingresar con la fuente simulata, que también les voy a enviar. Vamos a contornear el texto y vamos a ingresar al panel de transparencia. Aquí está. Por si acaso voy a copiar esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Las capas. Yo tengo en este caso dos capas, una capa troquel y motivo, que la capa troquel también pueden desglosarlo en corte y plegado, ¿no? Y tengo la capa motivo. En la capa motivo estamos trabajando. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos ambos y la tipografía va a estar en color negro, un negro que viene por defecto. Entonces, selecciono el motivo, selecciono la tipografía y voy a decirle desde el panel de transparencia que cree una máscara. Entonces va a enmascarar. Pero voy a desactivar esta opción que dice recorte. Dentro de transparencia voy a desactivar esta opción de recorte. ¿Y qué es lo que voy a tener como resultado? Voy a tener una máscara de la tipografía que está en negro sobre el motivo, ¿verdad? Entonces seguramente eso yo puedo ir moviendo, fíjense, es una máscara, entonces puedo ir moviendo porque es un texto que está enmascarado. Aquí está, y aquí está el motivo y aquí está mi máscara. Motivo, máscara, motivo, máscara. Yo puedo editar o uno o el otro para ir trabajando y ir avanzando. Entonces, primer paso es enmascarar. Ya tengo enmascarado, ¿verdad? A ver, les voy a repetir, por si acaso, voy a soltar. De nuevo, voy a copiar por si acaso. Selecciono motivo, selecciono la tipografía, crear máscara. Voy a decirle que el recorte no está habilitado. Y aquí ya tengo el texto enmascarado, ¿verdad? Muy bien. Una vez que tengo esto, voy a generar una nueva capa y aquí voy a colocar fusión. En fusión, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar aquí un fondo. Voy a cambiar el motivo. Muestras, aquí están las muestras, voy a cambiar el motivo. Voy a apagar las otras capas porque no las voy a usar. Y voy a pegar en el mismo lugar el nombre. ¿Ven? Está pegado en el mismo lugar. Pero en fusión yo tengo acá digamos, el texto contorneado y tengo el mismo motivo, pero con otros colores. Es el mismo motivo, pero con otros colores, ¿no? Entonces, simplemente he duplicado el motivo y he cambiado el color. Ahora, lo que voy a hacer es separar el texto contorneado. Este texto contorneado ahora está separado. ¿Ven? Y voy a cambiarle el color, que contraste con el fondo. Entonces está, cambié el color. Ahora voy a escoger un modo de fusión diferente para cada letra. Voy a hacerlo de forma intercalada. Para la A, la C y la E puedo trabajar con aclarar. Y para la I, la A y la L puedo trabajar con luz suave. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Para 3 letras de forma intercalada he usado un modo de fusión. Para las otras 3 letras he usado otro modo de fusión. Vuelvo a habilitar el motivo, vuelvo a habilitar el troquel. Ya tengo el modo de fusión aplicado en una máscara tengo 2 modos de fusión aplicado en el texto, en un texto contorneado, y tengo la máscara lista entre el texto y el motivo. Ustedes agarran y ponen su nombre, realizan el proceso de crear la máscara,
realizan el proceso de crear modos de fusión. Usamos 2 modos de fusión mínimamente. Quieren usar 4 o 5, no hay ningún problema, pero tienen que ir viendo si van a oscurecer, van a aclarar, van a trabajar con tonos, saturación, brillo, qué es lo que quieren hacer, porque a algunos les va a oscurecer demasiado, no va a poder leerse, entonces tienen que ver los colores que están usando, está en base a los colores, porque saben que unos aclaran, otros oscurecen, otros trabajan con el mismo tono, otros trabajan con la misma saturación, otros trabajan con el mismo brillo. Entonces deben ustedes de elegir muy bien con cuál modo de fusión van a trabajar. Deben elegir 2 modos de fusión y deben trabajar con la máscara de opacidad.